La voy a marcar por donde tiene que ir el corte con la suela. La suela debe ser de pino, porque es una madera suave. De otra madera más fuerte sería muy mala de agujerear. Y el pino es suave. Bueno, ya tengo trazado la suela como ha de ser. Ahora voy a quitarle madera ya, a ver si la dejo bien hecha. Paulino usa la suela para ganarle a la madera la plataforma del pie. El grosor de estas suelas de madera oscilaba entre los 2 y los 5 centímetros. Esta característica lo convertía en un calzado incómodo, hasta que te acostumbrabas a caminar con él. Esto con la raspa de madera. Darle vuelta a la suela, porque tiene que, al pisar, tiene que dar así vuelta, si no se saldría el talón. Esto es para favorecer el paso al pie. Hago una ranurica para que así luego al tejer el zueco no se ven las cuerdas tanto, están metidas ahí dentro. Bueno, pues esto ya está. Pues ahora voy a agujerear. Ahora hago los agujeros para pasar la cuerda. Utilizo primero un punzón porque esto se clava muy fácil y así ya le ayuda. Y esto es la barrena, le ayuda a la barrena. Si se hicieran todos rectos, se rajaría. Entonces se hacen hacia adentro y no se puede rajar. Por eso con el punzón ya le das la marcha para que se vaya hacia adentro. Este ha salido mal. Cuando haces un agujero y se junta con el otro, se llama un casamiento. Y este me se ha juntado con el otro. Entonces tengo que desviarlo, que no se junte con ninguno de estos. Se llama un casamiento. Pues esparto. Esto es una mata silvestre, se cría por ahí, aquí por Zaragoza también se cría. Pero esto a la que lo coges no está preparado, se tiene que machucar con un mazuelo, picarlo, que decimos. Y se tiene que poner a remojo, yo qué sé, yo no lo sé preparar. Hebras, que se entiende por hebras. Esto, una hebra y otra hebra, ¿no? Los abuelos hacían mucha cuerda cuando ya eran mayores, que ya no podían ir ni a guardar ovejas ni hacer nada, pues hacían cuerda. Les decían los nietos o los hijos, me hará una cuerda para hacer un zueco, y el abuelo pues hacer cuerda. Si se moja el esparto va más suave, pero yo no lo mojo, nunca lo mojo, hombre, de no estar muy mal, pero este está muy bien picado. Este esparto de Teruel lo conseguí. Cuando al finalizar una cuerda que se queda una hebra más delgada que la otra, se pasa esparto de aquí a ahí. Esa es más delgada que esta. Ahora se pasa por ahí. Y esto pues va muy bien para pasarlo. Para que no pinche, para que no haga feo. Está más fino así. Bueno, pues ya la tenemos, fíjate. Vamos a empezar a hacer una cuerda al revés. Cuerda al revés.
se combinan una cuerda del revés y otra del derecho y hacen como una espiga que parece que sea llata. Y se hacen unos zuecos con cuerda al revés y son más majos que si son solo de cuerda al derecho. Esto es la cuerda al revés, que se acordilla al contrario que la otra. Se acordilla así. Y la del derecho se hace así y se pasa por debajo, que la otra al revés la pasamos por arriba. Es más fácil de hacerla al derecho. Se tiene que combinar una sí y otra no, una derecha y otra izquierda, y míralo, ahí está, ya forma la espiga. Pues allá va. ¡Oh, qué bien! Así, así. Pero llevábamos esto porque no había albarcas o no había perras para comprar albarcas. Esto todo era porque no había dinero, ¿eh? Bueno, pues ya está. Aquí le hacemos un nudo para que no se escurra. Esto lo cortamos porque no nos hace falta para nada. Esta aguja tiene la punta doblada porque así se trabaja mejor. Ahora se pasa por aquí, por entre las camadas, para que no se escurra. Si te se sale, pues pierdes tiempo. Ya está preparada. Ahora vamos a tejer, que se llama. Esto se llama tejer. Esto ahora se pasa por entre medio de las camadas. Estos se llaman camadas. Es de 2 camadas la cuerda. Pues esto está terminado. Cortamos la cuerda y ya está la talonera. Aquí era una ansa, aquí otra 2 y aquí otra 3. Ya está terminado. Ahora vamos a poner la cuerda. Las alzas. Pues bueno, el último agujero. El zueco está terminado. Corto la cuerda y ya está el zueco. Ahora pasamos una cuerda por aquí, es la que va luego a atar. Aquí se pone una piel de oveja, de cordero, con lana, para que tengas el pie caliente. Esto es un zueco al barquero. Más o menos así. La talonera del zueco se tiene que forrar con una telica para que no rasgue los calcetines. Y esto, como el esparto es tan áspero, pues si no se forra, te rasga los calcetines. Y después que te rasga los calcetines, te rasga la piel.
y te hace mal. Y hace tocaduras que decíamos. Ole, pues ni tampoco va a quedar bajo esto ni nada, fíjate. Dice zapatero remendón, punto largo y buen tirón. Esto ya ha terminado. Terminado este tipo de zueco, que según Paulino llaman abarquero en la provincia de Castellón, el artesano comienza otro modelo más común en las sierras de Teruel. Ahora voy a hacer la cara del zueco, la cara, con cuerda. Por la punta es más estrecho y le tienes que sacar primero el morrete. Se le saca un morrico. Si se empezara por detrás, la terminación no quedaría bien. Al llegar que llevas 6 o 7 cuerdas, que van de más a menos, al que llevas 6 o 7 cuerdas, entonces tienen que ir de menos a más. Y le da la forma al zueco, a la cara. El último agujero. Esto se sujeta con las rodillas, lo vas mirando así, lo vas igualando. Si luego hay una cuerda más larga, pues por abajo con el punzón se puede arreglar. Ahora vamos a tejer. Esto se tiene que centrar bien todo lo que se pueda, porque si te vas a un lado, ese pecado sigue hasta el final. Terminado. Cortamos la cuerda. Ya está. Ahora vamos por el otro. Ahora voy a empezar a hacer la talonera. La primera pasada, sí, es la cuerda ajustada, cuesta. Para que corra mejor, yo alguna vez la he pasado con jabón, un poco de jabón. Ya está. Ahora vamos a tejer. Fin del zueco. Falta forrarlo. Se llevaban calcetines de lana que los hacían en casa. Y eran bureles, color burel. Este zueco otras veces pues duraría un año, pero se llevaba mucho. Un año podía durar. Si se llevaba mucho, que había quien le gustaba llevarlos y los llevaba continuo, aunque no fuera en invierno. Llegaba que ya se quedaban delgadicos, ya hasta agujerías. Estos zuecos de esparto fueron hasta los años 50 los zapatos corrientes que usaban en las sierras de Teruel y Castellón. Toscos, incómodos y símbolo de las economías empobrecidas del campo, han pasado a convertirse hoy en día en singulares piezas de museo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.